Una ablación es una técnica para tratar el cáncer del hígado. Esta técnica emite calor a través de la corriente eléctrica, lo cual ayuda a destruir las células cancerígenas del hígado y permite preservar la mayor parte posible. Una vez que las células cancerígenas han sido destruidas, el tumor es reemplazado por el tejido cicatricial. Hay ciertas características anatómicas que deben tomarse en cuenta previamente para determinar si el paciente tolerará dicha ablación. La ablación se hace por medio de un instrumento que se coloca directamente al área del hígado, en donde está el cáncer. Esta ablación la puede hacer tanto un cirujano como un radiólogo intervencionista en el área de procedimientos. El equipo médico multidisciplinario hará una revisión identificando la ubicación exacta del cáncer para determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Si el cirujano es quien hace la ablación, hay dos maneras de hacerla. La más común es hacerla laparoscópicamente o cirugía mínima invasiva. En la laparoscopía se hacen 3 o 4 orificios pequeños y se introduce una videocámara dentro del abdomen, la cual guiará el procedimiento. Se introducen instrumentos quirúrgicos en los orificios, lo cual permitirá que el instrumento se coloque en el hígado. La otra manera de hacerlo es una cirugía abierta, en la cual se hace una incisión en el lado derecho debajo de la cavidad torácica. La recuperación del procedimiento laparoscópico lleva de 1 a 3 días y para la cirugía abierta lleva de 3 a 7 días. En algunas ocasiones, y dependiendo de la ubicación del tumor, se tiene que quitar la vesícula durante la ablación. Si es un radiólogo intervencionista quien hace la ablación, no se requieren incisiones, puesto que la sonda de ablación se introduce en la piel y es guiada por una tomografía computarizada que va directamente al cáncer del hígado. El paciente puede regresar a casa el mismo día o al día siguiente, después de estar en observación por 24 horas. Los riesgos de una ablación incluyen dolor pasajero, raramente un sangrado, infección o daño a órganos aledaños. Antes de regresar a casa, la enfermera le informará el protocolo de cuidados a seguir y los medicamentos que podrá tomar para el dolor, prevención de náuseas o infecciones. Una ablación generalmente requiere un solo tratamiento, puesto que es una terapia muy eficaz para destruir tumores pequeños de menos de 3 centímetros. El porcentaje de sobrevivencia de los pacientes que reciben el tratamiento de ablación para tumores pequeños es de un 50 a 75% en 5 años, lo cual sería el equivalente a tener una extirpación quirúrgica. El cáncer del hígado puede regresar hasta en un 50% de los casos. Por consiguiente, requiere una vigilancia continua del hepatólogo y un seguimiento con exámenes de sangre, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas.